Muy bien. Una matriz entonces es un arreglo rectangular. Decimos que es rectangular porque estas llaves que abrimos tienen un ángulo de 90 grados y las llaves tienen que tener el mismo tamaño. De elementos o entradas. Significa que todas estas A's que están ahí adentro le llamamos elementos. Algunos autores le llaman entradas. ¿Sí? Así van a encontrar ustedes los dos nombres. A todos les pusimos A minúscula porque por definición una matriz siempre se escribe con una letra mayúscula. O sea que si yo me refiero a la matriz A, esta tiene que ser una letra mayúscula. Y todos los elementos interiores de esa matriz recibirán también el nombre de A, pero con una letra minúscula. Ahora bien, el posicionamiento de cada elemento en una matriz es único. Decíamos nosotros que aquí identificamos 3 renglones e identificamos 3 columnas. Entonces, hay una definición muy interesante que es A y J. ¿A qué se refiere A y J? J se refiere al renglón. Perdón, columna. A la columna, es que me puse a escribir al revés. La I se refiere al renglón y la J se refiere a la columna. Entonces, este elemento está en el primer renglón, en la primera columna. Este está en el primer renglón, segunda columna. Primer renglón, tercera columna. Segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, segunda columna. Segundo renglón, tercera columna. Tercer renglón, primera columna. Tercer renglón, segunda columna. Y tercer renglón, tercera columna. Note usted de que cada elemento tiene un posicionamiento único. Nunca nadie se le va a repetir. Es decir, no va a tener usted que este es A11 y el de abajo también se llama A11. Son nombres muy particulares. Ahora bien, vea algo interesante. Por ejemplo, estos 3 números tienen el mismo renglón, por lo tanto el primerito número es igual para ellos, 1. Estos 3 números están en el mismo renglón, o sea que el primer número es el mismo para ellos, 2. Estos 3 números están en el tercer renglón, 3, 3, 3. Si usted lo lee en forma vertical, estos 3 números tienen la misma columna, 1, 1, 1, misma columna, 2, 2, 2, misma columna, 3, 3, 3. Entonces, esa es la posición habitual de una matriz. Ahora bien, una matriz tiene tamaño, ¿sí? Una matriz tiene tamaño. Habitualmente el tamaño de una matriz se expresa por M por N, ¿sí? Es una expresión M por N, en donde M es el renglón y N es la columna. Entonces dice usted, ingeniero, pero disculpe, no le habíamos puesto al renglón I y a la columna J. ¿Cómo me dice ahora que el renglón es M y la columna es N? Bueno, es que depende de qué estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de la matriz tiene un tamaño, algunos autores también hablan de orden, otros hablan de dimensión, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? El tamaño, orden o dimensión se expresa M por N, en donde M es renglón, N es columna. Yo le sugeriría, más que aprenderse M y N, aprenderse que el primer elemento del tamaño de una matriz tiene que ver con el renglón y que el segundo elemento del tamaño de una matriz tiene que ver con una columna. Es decir, si yo les hablo de una matriz B cuyo tamaño es 4 por 6, significa que tiene 4 renglones y 6 columnas, ¿verdad? Además de que más adelante el mismo autor, Arias Larner Ibarra, el mismo López, hace mención de que usted puede cambiar estas letras sin ninguna dificultad. O sea que, perdón por lo que voy a decir, no quiero confundirlos, pero yo podría decir que el tamaño de una matriz es N por M. Y solo estoy diciendo que N es el renglón y que M es la columna. O sea, no importó a quién pongo primero. En realidad importa que el primero tenga que ver con el renglón y que el segundo tenga que ver, perdón, con la columna. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los elementos de la matriz, entonces hay una I pequeñita que se llama renglón y una J que se llama columna. Así que si yo hablo del elemento A63, estoy hablando del elemento que está ubicado en el sexto renglón, en la tercera columna, ¿verdad? Es así de sencillo. Por eso hay que diferenciar cuando hablamos de
el elemento y cuando hablamos de la matriz. El elemento forma parte de la matriz. El elemento tiene renglones I, columnas J. La matriz tiene tamaño M por N, en donde M es el renglón y N es la columna. Debo de decir algo más. A esto que estoy marcando, estos tres numeritos que están acá, particularmente para esta matriz, se le llama, vamos a ver, vamos a marcarlo para acá, diagonal. ¿Sí? Diagonal. En definitiva, aquí también hay una diagonal. ¿Verdad? Diagonal es ir de una esquina a la otra esquina opuesta. Pero a esta le vamos a llamar, por tanto, diagonal principal. Muy bien. Ahora, ¿qué características particulares tiene la diagonal principal? Bueno, las características de ella son que su renglón es igual a su columna. Observe. 1, 1, renglón, columna. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y en ningún otro sitio de la matriz el renglón es igual a la columna. Ahora, nótese que se forma una especie de triángulo aquí en la parte de arriba, ¿ok? Y en este triángulo de la parte de arriba, usted va a observar que el primer número, 1, es más pequeñito que el segundo 2. Mire, 1, 3, 2, 3. O sea que si la M es menor que la N. Pero vamos a hacer algo mejor. Como estamos hablando de elementos, permítanme, como estamos hablando de elementos, no vamos a hablar de M y N. Vamos a hablar de I y J. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña corrección en lo que hemos escrito, aquí también. Y entonces, para decir la corrección es que en la diagonal principal, la I es igual a la J. Que en la parte de arriba, la I, que es la primera, es menor que la J. Y que en la parte de abajo, no sé si se fijan en este triangulito que está acá, la I es mayor que la J. Vean, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Ahora bien, hay otro elemento muy particular, que cuando M es igual a N, se conoce como matriz cuadrada. Y ustedes podrán observar que la matriz que yo he creado es 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3. Por lo tanto, la matriz que yo me he inventado hoy es cuadrada. Ahora, no siempre las matrices son cuadradas. Imagínese usted entonces una matriz B, B11, B12, B13, ¿verdad? Y aquí B21 es segundo renglón, primera columna, B22, segundo renglón, segunda columna, y B23, segundo renglón, tercera columna. Vale, esta es una matriz, ¿ok? ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? Sencillo, sencillo. El tamaño tiene que ver con cuántos renglones y cuántas columnas. Tiene 2 renglones por 3 columnas. El tamaño es 2 por 3. De entrada no es cuadrada, ¿verdad? No es cuadrada. Muy bien, 2 por 3. Pero fíjense que a pesar de que esta matriz no es cuadrada, sí tiene por acá, por ejemplo, estos numeritos, que si usted se fija no va de la esquina superior a la esquina inferior, o sea, no forma una diagonal, pero sí existen elementos en donde la I es igual a la J. Vean que en la parte de arriba, que evidentemente no se forma un triángulo, la I es menor que la J. Y que en la parte de abajo, que solo hay un numerito, la I es mayor que la J. ¿A qué me quiero referir? Me refiero a que cualquier matriz, independientemente de su tamaño, siempre va a tener elementos I igual a J, I menor que J, I mayor que J. Los I igual a J, para las matrices más hermosas, que son las cuadradas, las matrices cuadradas son lo más hermoso que existe porque presentan características fáciles de identificar, ¿verdad? Para las matrices cuadradas, en la diagonal principal se presenta la I igual a la J. Cabe resaltar que diagonal solo tienen las que son matrices cuadradas. Ya se fijaron ustedes en esta matriz B que no tiene diagonal. Pero a pesar de no tener diagonal, sí tiene elementos en donde la I es igual a la J. Otra cosa importante es que todos los elementos que están arriba de la diagonal principal, hablando de una matriz cuadrada, la I es menor que la J. Igualmente, en aquellas matrices en donde no son cuadradas, la parte alta, ¿verdad? Serán los elementos en donde la I sea menor que la J. Y en la parte baja, la I es mayor que la J. Y en la parte baja, si se fijan, la I es mayor que la J. Entonces, uno va aprendiendo características muy fundamentales de las matrices. Repasemos.
Matriz, letra mayúscula. Elemento, letra minúscula. Tamaño de una matriz, primero va al renglón, luego va a la columna. Al renglón se le llama M normalmente y a la columna se le llama N. M por N es el tamaño, orden o dimensión. Los elementos son A y J. Tiene dos subíndices, un I que tiene que ver con los renglones y una J que tiene que ver con las columnas. En una matriz cuadrada, que es aquella en donde los renglones son iguales a las columnas, en una matriz cuadrada existe algo que se conoce como diagonal principal, que me permite ir de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Y en esa diagonal principal, la I es igual a la J. Es una característica fundamental de la diagonal principal. En la parte alta, perdón, es esta, I igual a J. En la parte alta, la I siempre será menor que la J. Y en la parte baja, la I siempre será mayor que la J. Eso no es exclusivo de las matrices cuadradas porque también ocurre en otras matrices, ¿verdad? En donde en la parte alta la I es menor que la J, en la parte baja la I es mayor que la J y en una parte central no tan perfecta como una diagonal, la I es igual a la J. Muy bien, ahora vamos a hablar de las matrices especiales. ¿Qué son matrices especiales? Son aquellas matrices que reciben algunos nombres particulares. Ven aquí en la parte baja, el nombre de estas matrices surge de su tamaño o de sus elementos. O sea, si el tamaño es muy particular, tiene un nombre particular, o si sus elementos son particulares, recibe un nombre particular también. Veamos. La matriz A. La matriz A solo tiene un renglón. Tiene tres columnas, muy particularmente tiene tres columnas. Esta matriz se llama matriz renglón. ¿Cuál es la característica de la matriz renglón? Que en el renglón hay un 1 y en la columna hay cualquier número positivo, evidentemente. O sea, que siempre tendrá un renglón. Mire qué interesante. Se llama matriz renglón porque tiene un renglón. Vamos con la matriz columna. Matriz columna es aquella que solo tiene una columna, pero puede tener muchos renglones. Por lo tanto, su forma es M por 1. Recuerde que la M es el renglón y el segundo número es la columna. En el caso de la matriz C, es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene tres renglones y tres columnas. A eso le llamamos matriz cuadrada, cuando la M y la N son iguales. Pero también le llamamos matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque el triangulito que se forma en la parte baja de la diagonal está compuesta por ceros. Entonces, si los números que están debajo de la diagonal principal son ceros, se llama matriz triangular superior. La matriz O, por ejemplo, no es cuadrada, pero sí es nula. ¿Por qué recibe su nombre basado en sus elementos? Ya que todos sus elementos son ceros. Entonces se llama matriz nula. La matriz, voy a dejar la matriz I por último, la matriz D. La matriz D tiene una característica muy particular. Todos los elementos de arriba y de abajo son ceros. Y el único sitio donde pueden existir números distintos de ceros es en la diagonal principal. Por eso esta matriz se llama matriz diagonal, ¿verdad? Porque el único sitio donde pueden existir números distintos de ceros es en la diagonal principal. Y también se llama, por ende, matriz cuadrada. No puede ser diagonal si no es cuadrada. Echémosle un ojo a la matriz J, que es la misma historia. La matriz J es cuadrada y también es diagonal, porque el único sitio donde pueden existir números distintos de ceros es en la diagonal principal. Nótese que hay un cero. Eso no es problema. Por eso digo, pueden existir. Significa que podrían ser incluso los tres ceros y no hay ningún problema. Esta matriz diagonal, cuando los números de arriba son ceros, también se llama triangular inferior. Y cuando los números de abajo son ceros, también se llama triangular superior. Esto lo podemos evidenciar en la matriz E y en la matriz F. En la matriz E, si se fijan, en primera instancia es cuadrada, en segunda instancia, los números que están debajo de la diagonal son ceros, por lo tanto se llama triangular superior. Por ende, toda matriz cuadrada cuyos números que están abajo son ceros, se llama triangular superior. Esta diagonal, número ceros, triangular superior. Aquí me falta escribir triangular superior. Esta matriz cuadrada, cuyos números de abajo son ceros, se llama triangular superior. Esta matriz cuadrada, cuyos números de abajo son ceros, se llama triangular superior. Esta matriz cuadrada, cuyos números de abajo son ceros, también se llama triangular superior. ¿Qué pasa entonces cuando los que son ceros son los de arriba? Pues, en primer lugar, tiene que ser cuadrada. En segundo lugar, evidentemente es triangular. Y en tercer lugar, recibe un nombre un poco ambiguo porque usted se fijó que si son los ceros de abajo, se llama superior. Y si son ceros los de arriba, se llama inferior. Entonces, toda matriz cuadrada cuyos números que están arriba de la diagonal sean ceros,
se llama triangular inferior. Por lo tanto, esta de aquí arriba también se llama matriz triangular inferior. Esta es matriz triangular inferior. Esta no, porque no son ceros. Esta sí. Entonces es matriz triangular inferior. Esta sí, esta no. La matriz G, por ejemplo, es una matriz solo nula o matriz columna. Fíjese, recibe dos nombres. Un nombre lo recibe por su tamaño, porque es columna, y el otro nombre lo recibe por sus elementos, porque es nula. La matriz H, que me inventé por aquí, en cambio, es una matriz nula, también es una matriz cuadrada, también es una matriz diagonal, también es una matriz triangular inferior y también es una matriz triangular superior. Recibe muchos nombres. Pero la matriz más especial es la matriz a la cual le reservamos la letra I. ¿Por qué se le reserva la letra I? Porque esta matriz se llama identidad. La matriz identidad es, hasta el momento, cuadrada, triangular inferior, triangular superior y diagonal. Pero la diagonal tiene una exigencia particular y es que solo pueden haber unos. Si se fijan, este menos uno no puede ir aquí. Para llamarse matriz identidad, todos los de la diagonal principal son unos. Para que exista diagonal principal, tiene que ser cuadrada. Y además de que estos números que están en la diagonal principal sean unos, todos los números que están arriba y abajo tienen que ser ceros. Esas son las matrices más especiales que vamos a trabajar. Lo siguiente, vamos a hablar entonces de conceptos básicos para poder trabajar posteriormente conceptos un poco más complicaditos. Y hablamos entonces de la traspuesta de una matriz. La traspuesta de una matriz es una nomenclatura utilizada como exponente, que es una T. Entonces, cada vez que veamos una T como exponente de una matriz es porque estamos pidiendo su traspuesta. Por definición, lo que hace la traspuesta es que cambia o transpone el tamaño de la matriz. Y la que era renglón pasa a ser columna y la que era columna pasa a ser renglón. O viceversa. Columna, renglón, renglón, columna, como quiera mencionarlo. Por ejemplo, una matriz como esta, que es una matriz A, cuyo tamaño es 3 por 2, se va a cambiar a una traspuesta, cuyo tamaño tendría que ser entonces 2 por 3. Si lo observan, es 2 por 3. Pero ¿cómo lo obtuve? Sencillo. Agarré su columna, menos 1, 0 y 4, y la convertí en renglón, menos 1, 0 y 4. Agarré su segunda columna, 1, 2 y 3, y lo convertí en renglón, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa entonces si le pido la transpuesta de la transpuesta? O sea, transponerla dos veces. Ya tenemos la primera transpuesta, entonces solo hay que transponerla. Entonces ahora yo tengo dos opciones. Puedo seguir agarrando las columnas o puedo agarrar los renglones. No importa si usted lo que agarre es renglón o columna. Eso sí, sí es importante de que solo agarre los renglones o que solo agarre las columnas. En este caso, lo más conveniente y se nota, es mejor agarrar el renglón, menos 1, 0, 4, y convertirlo en columna. Agarro el renglón, 1, 2 y 3, y lo convierto en columna, 1, 2 y 3. Por eso les decía entonces que cuando a usted le piden una serie de transpuestas, usted solamente es un análisis, porque si se fijó, volvimos al original. Cada vez que la cantidad de transpuestas que vamos a sacar es par, como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, vuelve a la matriz original. Y cada vez que las transpuestas son impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, vuelve a la matriz transpuesta. O sea, en este caso, la 1, 2, 3, 4, la 4 veces transpuesta es como que yo tenga la original. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelvo a la original. Pero si en cambio yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, es como que solo tenga la transpuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo tengo la transpuesta. Así que aunque parezca que hay que hacer un montón de trabajo, en realidad el trabajo es sencillo si nos percatamos de cuántas veces hay que transponer. Cuando hablamos nosotros de igualdad de matrices, que sería el siguiente tema, igualdad de matrices, decimos que dos matrices son iguales, dos o más matrices son iguales, sí, solo sí. Esta igualdad solo se puede poner si se reúnen dos requisitos. El primero de los más importantes requisitos es que el tamaño de la primera matriz sea exactamente igual al tamaño de la segunda matriz. No se puede hablar de igualdad si no tienen el mismo tamaño. Pero aún más, también se necesita que esta primera entrada 1, 1 sea igual a esta primera entrada 1, 1.
esta entrada 1, 2 sea igual a esta entrada 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Es decir, para que una matriz se considere igual, tiene que tener dos requisitos. El primero, tamaño, ¿sí? Tiene que tener el mismo tamaño. Y el segundo, que cada elemento sea igual. Y entonces dice, uff, el concepto está sencillo y está fácil. Sí, sí, estoy de acuerdo, el concepto es sencillo y fácil. Veamos si me entendió. ¿Qué pasa entonces si yo pongo una matriz menos 1, x más 2, 7 y 0? Y le pongo que esto es igual a y más 2, no, y más 3, 5, w y 0. Dice usted, uy, hombre, me mató. Usted estaba hablando de igualdad de matrices y de repente empieza a hablar de estas cosas. Tranquilo. Fíjese que sin querer queriendo, hemos depositado un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto se llama ecuación matricial. ¿Por qué depositamos un concepto como ecuación matricial? O sea, ¿por qué esto se llama, además de, ojo, 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 además de igualdad, porque sigue siendo una igualdad, ¿por qué ahora yo me atrevo a llamarle ecuación matricial? Sencillo, muy sencillo. Ahora se llama ecuación matricial porque en su interior aparece algo que se llama variable. En este caso aparecieron tres variables. No importa si son tres, son una o son dos. Lo importante es que si apareció una variable y hay una igualdad, a esto se le llama ecuación matricial. Le dice usted, bueno, ingeniero, apenas nos está explicando la igualdad de matrices. Y ya sé yo que para que dos matrices sean iguales, tienen que tener el mismo tamaño y que cada elemento sea igual. Pero ahora, usted me pone un ejercicio para que yo lo resuelva, en donde evidentemente es una igualdad, pero me mete variables. ¿Cómo quiere que lo haga? Resuélvalo. ¿Cómo así? ¿Estas dos matrices son iguales? Sí. No, ingeniero, no son iguales. Sí son iguales. Mire, aquí dice, ¿ve? Son iguales. No le están preguntando, le están diciendo, son iguales. Ingeniero, ok, bueno, le entiendo. Este es 2 por 2, mire, y este es 2 por 2. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, sí, ingeniero, pero es que usted además dijo que además del tamaño, los elementos tienen que ser iguales. Y mire, ve, este menos 1, mire, el menos 1 no es igual a y más 3. Si es igual, póngale ahí, mire, ve, menos 1 igual a y más 3. El primer elemento se iguala al primer elemento. Inge, es que no son iguales. Si son iguales, hombre, vaya, el 3 que pasa a ser al otro lado, pasa a restar, mire, ve. Y esto da menos 4. Damas y caballeros, usted acaba de encontrar el valor de y que permite que las ecuaciones sean iguales. ¿Cómo así? ¿Cuánto vale y? Menos 4. Menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 es igual a menos 1. Sí. Ay, es cierto. O sea que yo tengo que agarrar el x más 2 y tengo que igualarlo a 5. Sí, tiene que igualarlo. Luego despeja para x, el 2 pasa a restar y la x vale 3. O sea que si yo meto el valor de x acá que vale 3, 3 más 2 es 5 y 5 en efecto es igual a 5. Genial. Entonces 7 tiene que ser igual a W y 0 tiene que ser igual a 0. Bueno, sí está bueno. Eso sí era igual. Entonces W vale 7. Lo que usted acaba de encontrar es un conjunto solución en donde la X vale 3, la Y vale menos 4 y la W vale 7. Entonces, una ecuación matricial en realidad es una igualdad de matrices, solo que es una igualdad de matrices en las cuales aparecen variables. A veces aparece en una de las matrices, a veces en dos matrices, no importa. ¿Cómo se resuelve? Se igualan. Si ya me están diciendo que son iguales, pues agarro el primer elemento de la primera matriz, vamos a tocarlo por acá, el primer elemento de la primera matriz y lo igualo con el primer elemento de la segunda. El segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente que me permite entonces a mí despejar para las variables y encontrar los valores de las variables que permiten que en efecto esto sea exactamente igual.